bendiga. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Voy a leer del 1, capítulo 2, y voy a leer del 1 en adelante. Lucas, capítulo 2, y voy a leer del versículo 1 en adelante. Amén. Así dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la casa de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la paz buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. La noticia que ha estado de titular últimamente en los medios de comunicación ha sido la aprobación de la vacuna para el COVID-19 y los planes de cómo la van a administrar a la población. Si se dan cuenta, yo abro mi teléfono, es la primera cosa que veo. Abro mi computadora para hacer cualquier estudio y es lo que veo. Prendo las noticias, es lo que están hablando. Es la noticia de primer planta en todas las medios de comunicación el día de hoy. Y es la noticia, esta noticia viene con gran anticipación, incluso es muy importante esta noticia, y la mayoría del pueblo, la mayoría del mundo está alegre por esta noticia. Esta noticia le trae al mundo alegría, porque ya tenemos 10 meses con el COVID-19 y ya varios de nosotros, o la población en general, ya se está desesperando. Están alegres porque ya aprobaron la vacuna, que ya tienen tanto tiempo queriendo que se hace, y la aprobaron en un tiempo de un record time, como dicen, un tiempo rápido. Y todo el mundo está alegre, está feliz, porque reconocen las consecuencias del coronavirus o del COVID-19 en sus vidas. A lo que voy es que había un antes y un después. Había un antes y un después. Y todos de nosotros, bueno, gracias a Dios, nadie de aquí ha sido infectado por el COVID, pero conocemos, estoy seguro que conocemos personas que han sido infectadas por el COVID. Y yo estoy seguro que conocemos personas que les dieron los síntomas duros y a otras personas no les dio nada. También yo sé que conocemos personas, hemos oído
que varios han muerto. A lo mejor no le ha tocado a usted en su familia, en su círculo íntimo, pero conocemos personas que han fallecido por el COVID. Se les complicó y sabemos que fallecieron. También sabemos que otra de lo que reconocemos que causó el COVID fue que para muchos perdieron el trabajo y no hay trabajo. Y al menos nosotros tenemos trabajo, pero yo sé que conocemos a alguien que no tiene trabajo y que hasta el día de hoy está batallando. También nos ha afectado a todos en nuestra vida social. Como dice el pastor, la otra vez me dijeron que vamos a ir al restaurante, pero en la mente mía ya no está, que vamos a salir. Nosotros, al menos nosotros, pues a mí me gusta ir a las películas con mis hijos, especialmente cuando salen las películas de Star Wars. Y pues no, todo eso no existe, hasta el día de hoy no existe. Y podemos reconocer cómo nos ha afectado el COVID. Por eso, las noticias estas de que ya viene la vacuna, pues es de alegría. Porque sabemos que ya podemos ir a visitar a nuestros papás, a la gente de la tercera edad. Reconocemos que ya podemos empezar a caminar, a tener esa vida normal que teníamos antes de que llegara el COVID. También sabemos que los casos de suicidio han incrementado, la depresión ha incrementado y el estrés ha incrementado. El mundo ha reconocido el daño causado por el COVID y por eso la noticia de una vacuna es de gran alegría para el mundo en general. Con la excepción de algunos cristianos mal informados que piensan que les va a poner el chip o la marca de la bestia, el COVID, la vacuna del COVID es noticias buenas para la humanidad, porque el COVID afectó a la humanidad completa. Pero hay otra noticia que les quiero hablar el día de hoy, otra noticia que debe ser titular en los medios de comunicación hoy y todos los días, porque es mucho más importante y debe traer mucho más gozo a la humanidad. Pero desafortunadamente no es así. Es una noticia que el mundo no quiere oír y no quiere aceptar. Incluso es una inconveniencia para el mundo. Es la noticia que más se ha tratado de silenciar y de minimizar por el mundo, por los medios de comunicación. La presentan como un mito, un cuento de hadas. El día de hoy yo te quiero presentar la noticia que debe brindarte gran gozo en tu vida y te quiero explicar por qué es importante creer esta noticia y qué debes hacer con ella. He titulado el mensaje de hoy, Noticia de gran gozo. Noticia de gran gozo. Y la noticia de gran gozo que te quiero brindar el día de hoy se lleva a cabo durante el reinado del primer emperador romano, Augusto César, también conocido como Octavio, como pueden ver ahí en el versículo 1 del capítulo 2, quien decretó un censo en todo el imperio romano. Ahora, los censos se llevaban a cabo para dos propósitos: para reclutar personas para el servicio militar o para recaudar impuestos. Ahora, los judíos estaban exentos del servicio militar. Este censo, que dice el capítulo 1, tenía el propósito de enumerar cada nación por familia y tribu. Por eso José, que era de la tribu de Judá, tuvo que viajar a su natal Belén. Y también nos dice el versículo 2, que en este censo se lleva a cabo cuando Cirenio era gobernador. Alguna de sus versiones también dice Quirinio. El nombre correcto es Quirinio, pero lo traduce Cirenio. Y era el gobernador de Siria. Ahora, se menciona el gobernador de Siria porque la provincia romana de Siria incluía a Palestina en su jurisdicción. Entonces, por eso es importante. Todo esto que nos menciona Lucas en el capítulo 1 y 2 es importante porque engancha la noticia, esta noticia de gran gozo, en un lugar que es Belén. Y durante un periodo específico en la historia de la humanidad. Lucas quiere que sus lectores sepan que la noticia más gozosa que va a venir no son fake news, que no son noticias mentirosas, que no son noticias que se han inventado. Él dice el lugar y dice quién estaba gobernando
explicando para que todos puedan checar en qué periodo fue esta noticia. Esta noticia es importante. Esta noticia no es una noticia que pasó en el más allá o en un lugar como Peter Pan, en el mundo de nunca jamás. Esto pasó en un periodo, en un lugar específico en la historia de la humanidad. Y por eso nunca lo menciona, porque esto es importante para todos nosotros. La noticia de gran gozo se lleva a cabo en un lugar específico y durante un periodo específico. Nos dice ahí que José tuvo que viajar a su natal Belén. Ahora, la distancia entre Nazaret y Belén es aproximadamente 70 millas de camino. Les debió de haber tomado entre 4 y 7 días para llegar a Belén. Ahora, para que se den una idea, porque si están como yo de millas, no nos podemos visualizar. De aquí de la iglesia, donde estamos nosotros presentes, usted le pone Store Beach, allá en Galveston, son 60 millas. Ellos caminaron 70. Entonces, para que se den una idea, cuánto fue lo que tuvo que caminar José y María embarazada. De aquí hasta Galveston, más un cachito más, para que más o menos se den cuenta ese recorrido pesado que tuvo que hacer él. Y pongo aquí los días porque es importante que se tardaron hasta una semana en llegar. Esto es importante anotarlo, porque acaso del censo había mucha gente que regresó a Belén. No crean que nomás él había salido de Belén. Mucha gente salió de Belén y mucha gente regresó a Belén mucho antes que ellos. Y Belén en la época de Jesús era una aldea y no tenía, los expertos dicen, más de 100 personas. Era una aldea chica. Entonces no tenía más de, la población era entre 100 y 200 personas máximo. Entonces ellos se tardan una semana y la ciudad ya estaba llena. Y los versículos 7 nos dice que al llegar a Belén María dio luz, pero que no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era el cuarto de huéspedes. Ahora, el texto nos indica que al momento que llegaron, probablemente ese mismo día que llegaron, María dio a luz. La mayoría de las mujeres quisieran un parto así, llegar al hospital y rapidito. Me cuentan mis papás que mi hermano Yair, cuando mamá ya tenía que ir al hospital, le cuenta papá que llegaron y que metieron a mamá y que le dijeron que señor, espérese aquí, llénanos esto, y que dice que papá estaba llenando ahí pues, los requisitos que te ponen, el domicilio y todo, y dice que antes de que terminara de llenar la hoja le dijeron, felicidades, fue hombre. Entonces dice, fue algo rápido, en otras palabras. 70 millas llegaron y el texto indica que ahí mismo tuvo que nacer este niño. Ahora, dice que a esta casa que llegaron, dice que no había para ellos espacio en el mesón o en el lugar de huéspedes. Yo sé que estamos acostumbrados a ver la historia de la Navidad y ver a María en una cueva con muchos animales, pero probablemente no pasó así. El texto sugiere de que la casa que venía, no todas las casas tenían cuarto de huéspedes, pero esta casa sí tenía un cuarto de huéspedes, un cuarto de visitado. Y sugiere que cuando tú entrabas a estas casas de Palestina en el primer siglo, todos vivían en un cuarto. Era un cuarto, no había paredes, no había puertas. A todos que nos gusta la privacidad, pues no, era un cuadro. Y ahí vivía toda la familia. Ahí comían, la familia, ahí hacía sus quehaceres en un cuarto, más o menos grandecito. Pero sugiere que esta familia, donde llegaron, tenían un cuarto de huéspedes, que estaba, lo hacían por ejemplo, al lado de la casa, pegado, pero había privacidad. La única forma de meterte al cuartito era por una puerta por afuera. Entonces sugiere que cuando llegaron, por llegar tan tarde, el cuarto de huéspedes estaba ocupado. Entonces dice que en esta casa, o se sugiere que en esta casa cuando entraron, metían los animales hacia adentro y cubrían un tipo de media pared y ahí dejaban los animales. ¿Por qué hacen esto? Aunque había una puerta también para sacar los animales por el frente, dejaban la mitad de la pared abierta para que la familia pudiera alimentar a los animales de noche,
para así no tener que salir por afuera. Lo que el texto sugiere es que llegó María y tuvo un niño en esta sala o en este cuarto, pero después de tenerlo no había espacio porque ya había también ahí otra familia y ellos tuvieron que irse hacia allá, hasta donde estaba el establo, donde estaban los animales, y ahí puso al niño recién nacido. Dice ahí el texto que en pañales lo envolvieron y lo acostó en un pesebre. Y entonces sugiere de que ya estaba llena Belén, porque ya habían llegado muchos por el censo, y que en eso llegó María y José y no había espacio. Había simplemente el espacio para dar luz y acostarse allá con los animales en el establo, porque ya estaba lleno toda la aldea. Y ahí nos dice la historia que este niño lo envuelven en pañales y lo ponen en un pesebre. Pero la noticia no empieza, no acaba ahí. Entonces sigue. Y mientras ocurría esto, esta escena tan bonita, esta escena de que aunque está en un pesebre, me da a mí gran gozo de que todo salió bien. Porque ustedes saben que un embarazo es complicado. Y todo salió bien, gracias a Dios. El niño lo pone, y mientras que está pasando esto, nos dice ahí el versículo 8 que en otra parte de Belén, afuera de Belén, había unos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 8. Ahora, la gente no tenía reloj como nosotros. Entonces la gente velaba y contaba las vigilias de la noche por turnos. Entonces, para darles un ejemplo, el primer turno empezaba, vamos a suponer, de 6 a 9, 6 de la tarde a 9 de la noche. Segundo turno de 9 a 12. El tercer turno de 12 a 3. Y el cuarto turno de 3 a 6 de la mañana. Y el texto no nos dice en qué turno estaban, pero sí nos dice que un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 9. Versículo 10 ahora. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y aquí se le presenta al ángel a unos pastores y les va a dar el anuncio más importante para nosotros, para la humanidad. Y es interesante que Dios manda al ángel a dar la noticia más gozosa que la humanidad pudo haber recibido a unos pastores. Ahora, en aquel tiempo la sociedad no tenía muy alta estima a los pastores. Se les consideraba de muy mala reputación, como ladrones y adúlteros. Dice que cuando iban en todos los pueblitos, como ellos sabían que no iban a estar ahí mucho tiempo, dice que se robaban las cosas, sabiendo que iban de pasada. Y se los conocía como adúlteros porque salían de su casa por muchos meses, muchas semanas. Entonces decía que tenían una en cada pueblo que iban pasando. Y la gente en aquel tiempo no quería a los pastores. Eran descalificados de ser testigos en las cortes. De acuerdo a los dos libros más importantes que tiene el judaísmo, el Mishnah y el Talmud, dicen que los pastores, los jugadores de apuestas y los recolectadores de impuestos son las tres ocupaciones más despiadadas que un hombre puede tener. Y a estos hombres que tenían mala reputación, el ángel va y se les presenta a ellos a darles la noticia más grande de la humanidad. La noticia tuvo que llegar a ellos que no pensaban muy alto de sí mismos. La noticia llegó a lo peor de lo peor. Así como esta noticia llegó a mí un día, lo peor de lo peor tiene que llegar a lo peor de lo peor del mundo. Y nosotros como humanidad somos lo peor de lo peor del mundo. Amén. La noticia más importante y de mayor gozo que ha recibido la humanidad es que nos nació en la ciudad de David un Salvador, cuya identidad es Cristo, el Señor. Esa debe de estar ahorita en Facebook, en Twitter, en todos lados. Esa noticia debe de estar en Nueva York siempre puesta y nunca debe de pasar a la moda.
Esa es la noticia más importante que ha recibido la humanidad. Y es la noticia más importante que tenemos que seguir anunciando nosotros. Pero desafortunadamente esta noticia trae enojo, ira, inconveniencia, división a un mundo que no reconoce que tiene la gran necesidad de un Salvador. Un mundo que no reconoce los efectos del pecado en su diario vivir. Y quiero ahora meterme un poquito en esta noticia porque es importante lo que declara el ángel, es muy importante. Dice que nos nació en la ciudad de David un Salvador. ¿A quién? Dice, les nació. Dice el ángel al pastor, les nació. ¿A quién? A la humanidad. No nomás a los pastores, no creen que nomás nació por los pastores. A ustedes, a la humanidad, dice el ángel no es humano. El ángel dice, les nació a ustedes. A ustedes. Y esto te indica la gracia del Señor a los pecadores. La hermana Rocío le llora en la mañana, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Para que vengas. Para que te acuerdes o pienses de él. No somos nada. Pero el ángel dice, a ustedes les nació. El embarazo de María no solo sería de gran bendición para ella y José, sino para todo el mundo hasta el día de hoy. Este bebé nació para nosotros, la humanidad, una humanidad caída, como está profetizado en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este niño en pañales en un pesebre es lo que era. Y dice, y me gusta recalcarlo, que el niño nació. La humanidad de Cristo, del Logos, tuvo un principio. La humanidad de Cristo empezó en su nacimiento de María. María es la madre de Jesús, de su humanidad. Pero dice que el Hijo no cesa. El Hijo no empezó cuando nació Jesús. El Hijo ya existía desde antes de la fundación del mundo. El que entregó al Hijo fue el Padre, pero la humanidad de Cristo tuvo que empezar en un lugar. Y ese lugar fue Belén, aproximadamente hace 2000 años. Y todo eso fue para ti y para mí. Y dice que en la ciudad de David. Ahora, sabemos que José es de la descendencia de David por medio de Salomón. Y que sabemos que María es de la descendencia de David por medio de Natán. Entonces sabemos que las dos líneas iban a dar el Mesías. Jesús tiene el derecho legal de ser rey. Como decía Miqueas 5:2, otra profecía, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Hijo no fue creado, el Hijo no tiene un principio, el Hijo ya existía con el Padre en una relación desde antes de la fundación del mundo. Y lo he dicho antes, ni tú ni yo diéramos nuestro hijo, ni por nuestra madre, ni por nuestra esposa, ni por nuestro esposo, y mucho menos por pecadores como nosotros. Y el Señor da a su Hijo por lo más vil del mundo. Ni siquiera lo da por una persona justa que a lo mejor necesitaba ayuda. El Señor lo da por ti y por mí, que todos los días lo que brota del corazón, si yo lo pudiera poner en la tele, les digo otra vez, yo ya no regreso aquí a la iglesia. Si yo y tú no demos nuestro hijo ni por nuestra propia madre, ¿cómo Él lo da? Por la calidad de personas que somos. Si tú no lo dieras a tu hijo, como yo tampoco lo diera, te debe de impactar el amor de Dios. Y yo estoy seguro que el Señor nos deja tener hijos.
para poder comparar el amor de nosotros a los hijos al amor que nos tiene Él al dar su único hijo. Y obviamente, tiene que nacer en Belén, porque no solamente David nace ahí, pero Belén, la ciudad de Belén, quiere decir casa de pan. Casa de pan, como dijo Jesús en Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verdadero maná. ¿Por qué? Asume que el mundo no tiene vida en sí mismo. Asume o implica que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, no solamente nace para nosotros, y no solamente nace en la ciudad de David, pero nos nace de quién? Un Salvador. Un Salvador. Decía la hermana Berta en la mañana, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mundo nace condenado y todos necesitamos un Salvador. Y si estas noticias de gran gozo no te traen gran gozo a ti porque tú dices, yo ya creí, déjame te recuerdo que tus hijos necesitan un Salvador. Déjame te recuerdo que tus nietos necesitan un Salvador. Y gracias a Dios el Señor ya suplió uno. Entonces, no solamente debe de traerte gran gozo por ti, pero por los que están en tu círculo, que necesitan salvación. El Salvador no vino a la tierra a darnos beneficios físicos, económicos, laborales, familiares, ni nada por el estilo. El Salvador vino a la tierra a recibir la ira de Dios Padre en el lugar de un pueblo pecador que solo busca complacer su propio vientre. Yo, cuando estaba en el mundo, nomás pensaba en mí. Y todavía sigo pensando en mí. Todavía batallo. Porque yo quiero yo. ¿Y sabes con quién más idolatro? Yo me idolatro a mí mismo. Y cada vez la imagen de ángel se pone arriba de la de Dios. Y cada vez tengo que bajar y me tengo que recordar que yo no soy el Salvador mío. Que yo ya tengo un Salvador que me rescató. Y esa es la pelea en mi vida todos los días. ¿Por qué me peleo? Yo no me ando peleando con el diablo. Yo me peleo conmigo mismo. Porque yo mismo me creo un Dios en mi propia mente. Y en el Antiguo Testamento, una característica de ser Dios es que Él solo salva. Solo Dios salva. Así como solo Dios puede perdonar pecados. Y dice Isaías 43:3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Isaías 45:21, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y Oseas 13:4, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otros dioses fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. Una característica de Dios es que solo Dios salva. Solo Dios salva. Y este niño es Dios, porque no puede salvar nadie más afuera de Jehová. Ahora sí, hermanos, nos nació en la ciudad de Belén un Salvador. Pero este Salvador no es un concepto abstracto que tú lo puedes hacer como tú quieras, de acuerdo a tu cultura y tus tradiciones y tus gustos, sino que este Salvador tiene una identidad, y dice el texto que es Cristo el Señor. O sea, que no nomás es cualquier Salvador que tú quieras. Tiene una identidad este niño. Este niño que viene desde la eternidad, tiene una identidad que Él mismo la da. Yo no le otorgo a Cristo
nada que Él mismo ya nos haya otorgado de sí mismo, o que la Biblia no le otorgue. Y dice que Cristo es Señor. Y la palabra Cristo significa ungido. Cristo es el término griego de Christos, que viene de la palabra hebrea Mesías, o como ellos dicen, Mashiach. Pero el mismo Señor, yo no tengo que andar convenciendo a nadie. El mismo Cristo se aplica el título a Él mismo. Ahí adelantito en Lucas 4, 18 y 19, dice que entró a la sinagoga a leer como era costumbre y le dieron, qué casualidad, el rollo de Isaías. Cuando crees en Dios ya no hay casualidad. Y le toca a Jesús leer el rollo de Isaías, y lee, en Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lee este párrafo y luego él dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él mismo dijo, yo soy ese ungido. Yo no tengo que darle a Cristo ningún título que él mismo no se da. Este ungido viene de Dios porque es Dios, y él mismo dice, esta profecía se cumple en mí. En mí. Entonces, este Salvador es Cristo, hermanos, el que adoramos en esta iglesia. Es Cristo el que va a estar aquí después de que tú y yo ya no estemos aquí, seamos polvos. La palabra de Él va a seguir existente. Amén. Y un día va a venir a levantarnos de los muertos. Amén. Ese es el Cristo que venimos a adorar aquí. Y dice que este Cristo es el Señor. No dice que el Cristo del Señor, ojo, no dice del Señor, dice que este ungido, este Cristo, este Mesías es el Señor. Otro título de divinidad, de deidad, otro título por si las profecías no te convencieron, por si la palabra ungido no te convenció, si todo dice que este ungido es el Señor. El ángel dice que Cristo ungido es el Kurios, en el griego y en el Antiguo Testamento. Es importante saber esto, que los judíos, porque no querían pronunciar el nombre sagrado de Dios, cuando leían las Escrituras, sustituyeron el nombre de Dios y le pusieron Adonai en el hebreo. Y cuando los mismos judíos que ya no hablaban hebreo tuvieron que traducir el Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, la palabra Adonai la sustituyen o la hacen la transliteración o la traducen como el Señor o mi Señor. No, hermano, pero es que el Señor también se puede ser usado como de respeto. Claro que sí. En el Nuevo Testamento, Señor también se usa como respeto. Pero aquí el ángel dice, Cristo, el Señor. El mismo contexto te dice, le está diciendo, este es Dios. Aquella palabra que no querían pronunciar ustedes y le pusieron Adonai, la traducen el Señor o mi Señor. Y el ángel está diciendo, este ungido, este bebé, este que nació en la casa de David, es el ungido, no del Señor, el Señor. El Señor. Cuando el ángel dice que Cristo es el Señor, es más que tenerle respeto. Está anunciando la deidad de Cristo. Así es, hermanos, la historia, las noticias más importantes de la humanidad y que nadie puede creer es que Dios, el que habló la tierra en existencia, la hace y luego entra a su propia creación a salvar a la creación que lo detestó. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, pero no era necesario. El Señor no ocupa nada de mí. Incluso cuando yo vengo a alabarle, mi alabanza no lo agranda más de lo que ya es. Yo entiendo, incluso yo he ayudado a gente porque me iba a beneficiar. O iba a sacar puntos y después le pido un favor. Pero el Señor no se beneficia de nada. Dice que simplemente por amor.
No dice que Dios tiene amor, dice que Dios es amor. Y el Señor viene a rescatarnos y tiene el descaro de hacerse humano y de ponerse en manos de José y de María. Y el Señor se propone hacer lo que ninguna deidad en toda la historia de las religiones paganas hace. Viene a hacer el trabajo por ti y por mí. Yo no tengo que ir a andar haciendo plegarias. El Señor ya la hizo por mí y me ofrece salvación gratis. Amén. Ese es el Dios que venimos a adorar. Amén. El Dios que no recibe nada de ti y lo hace por amor. Y lo hace diciendo que en el Antiguo Testamento que lo iba a hacer, y luego viene y lo hace, para que no haya duda de quién está hablando, para que no haya duda a quién debe de ir la honra y la gloria. Sí, si esta noticia no te trae gran gozo, entonces no has reconocido tu condición ante Dios y la pena de muerte que lleva tu nombre. No lo has reconocido o ya se te olvidó. Esta es la noticia que el cristiano tiene que vivir todos los días y la tiene que tratar de aplicar a su diario vivir. Esta noticia no pasa de moda. Esta noticia debe de estar en la mente de nosotros todos los días. Esta noticia es importante porque aun cuando yo muera, mis hijos van a necesitar un Salvador. Y los hijos de ellos van a necesitar un Salvador. Por eso me da gran gozo, porque cuando ya no esté, ellos van a tener la oportunidad de oír el Evangelio. Y eso a mí, como padre, y a mi descendencia, me da gozo que hay una esperanza viva. Mientras que el Señor no venga, hay una esperanza viva para todos los pecadores. Pero me dirás, hermano, qué bonita noticia, pero yo ya me la sé. Me la sé esta noticia desde que era niño. Entonces, ¿por qué es que no hay gozo en tu vida como cuando eras niño? Si ya te la sabes. Se nos ha olvidado que el día de hoy seguimos siendo pecadores. Y se nos ha olvidado que hace 2000 años, en la ciudad de Belén, nos nació un Salvador, que es Cristo el Señor. Se nos ha olvidado, hermano. Se nos olvida. Incluso en la temporada navideña no pensamos en eso. Pensamos en otras cosas. Andamos corriendo para allá y para acá. Se nos olvida lo más importante. Hay gente que se olvida y está con los regalos, Y se le olvida que se trata de recordar que tu Dios vino a salvarte a ti, un miserable como yo. Se nos olvida, o está el otro grupo que nomás anda criticando, que el pinito de Navidad, y que, ¿por qué están haciendo esto? Se les olvida lo más importante, de que tienes un Salvador y te nació un Salvador. No importa el día, la hora, no me importa en qué hospital nació. Lo que me importa es que nació, y que esa es una realidad que no puede ser cambiada. Eso es lo que nos debe de importar, de que esta verdad es real, y es una noticia real. Y nos debemos de enfocar en eso, de que nos nació un Salvador. A mí, a mis hijos, a mi descendencia, a ustedes, a su familia que no conocen a Cristo, tienen una oportunidad, porque hace 2000 años nos nació un Salvador en la ciudad de Belén, que es Cristo el Señor. Amén. Te pregunto, ¿hay gozo en tu vida hoy? Amén. ¿Hay gozo? Te invito a que recuerdes y creas la noticia más importante que un pecador puede escuchar. Dice el versículo 20 que cuando los pastores oyeron y volvieron los pastores, dice, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esta noticia gozosa debe de hacer que tú glorifiques y alabes a Dios. No solamente una tradición. Esto debe de ser la gasolina, el amor de Dios que te mantenga en el camino. No puede ser que el pastor no me saludó, no puede ser que me duele la cabeza. No, lo que te debe de mantener en el camino es el amor de Dios, que amó, como dice la canción, un desgraciado como yo, o como a mí.
Esa es el fundamento de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y una de las formas que glorificamos y alabamos al Señor es al compartir la noticia de más gozo que la humanidad ha recibido. Si esta noticia tú la crees y es real para tu vida, yo no puedo ver tú cómo puedes seguir en tu diario vivir y no compartir esta historia. Si es realidad en tu vida, si es real y te trae gozo, y tú me dices que no le han dicho a nadie que hace 2000 años vino y nació un Salvador para ellos, entonces, ¿qué nos está pasando? Esta debe de ser la historia que salga de nuestra boca cada vez que hay una oportunidad. Aunque nos digan que no es cierto, aunque nos digan que es un mito, aunque nos digan que la Biblia fue escrita por hombres, aunque nos digan que somos unos aleluyas, esta noticia debe de estar en nuestros labios todos los días, hermanos. Ya sea en el corazón, a que nos traiga gran gozo, o a practicarla. Esta es la noticia, hermanos, que debe de estar siempre en nuestras mentes, hermanos. Y los dejo con esto y lo vuelvo a repetir. Hermanos, nos nació hace 2000 años en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Vamos a orar.